Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Biología y otra en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ambas en UNAM. Su área de especialidad se ha dirigido hacia la conservación de fauna silvestre, con especial énfasis en cocodrilos con proyectos relacionados con su ecología, evolución genética y aprovechamiento sustentable. Es miembro de la Red Mesoamericana y del Caribe para la Conservación de Anfibios y Reptiles, miembro del grupo de especialistas de cocodrilos en México y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y miembro del grupo de trabajo especializado para el estudio, manejo y conservación de los cocodrilos en el estado de Quintana Roo. Actualmente está involucrado en proyectos con especies exóticas invasoras en el norte del país, aprovechamiento sustentable de bogolos en Veracruz y proyectos de etnozoología y evaluación de servicios ambientales en diversas regiones del sureste de México. Le damos la bienvenida al doctor Alejandro Villegas Castillo. Ok, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a seguir con este ciclo de conferencias relacionados a la genética. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre diferentes aspectos de la genética aplicados ya precisamente a proyectos de evaluación de poblaciones silvestres de cocodrilos en México y entendiendo cuáles serían las estrategias a seguir en cuanto a conservación, ¿no? Y para ello, pues les voy a dar una breve introducción de lo que está sucediendo actualmente con las especies de cocodrilos en el país. Como ya todos sabemos, existe una gran presión en el planeta. Hay muchos fenómenos que se están dando a conocer en los últimos años y todos esos fenómenos ejercen mucha presión sobre las poblaciones silvestres. Puede ser por pérdida de hábitat, por extracción de las mismas especies o por efectos de la contaminación. Como ya todos sabemos, existen diferentes efectos de varios elementos sobre las poblaciones silvestres. Y bueno, ¿qué sucede con los cocodrilos? Existen tres diferentes, digamos que, tipos o grupos de estos reptiles. Unos son los que le llaman los verdaderos cocodrilos, que son estos. Otro grupo son todos los caimanes y aligatores de Estados Unidos y de Centro y Sudamérica, y el único aligator que existe fuera del continente americano está en China. Y los gaviales, ¿no?, que son muy conocidos por presentar un hocico mucho más angosto que todos los demás, ¿no? Estos son los tres grandes grupos de cocodrilos que se conocen en todo el mundo. Y la característica que tienen todos en común es que viven en zonas de humedales. Esto hace que muchos cambios debido a efectos antropogénicos tengan incidencia directa sobre estas especies. Aquí en México se distribuyen dos especies de cocodrilos y un caimán. Este es el cocodrilo americano, Crocodylus acutus, y es el, digamos que, primo hermano, algo así, un familiar muy cercano del cocodrilo de agua salada australiano. Puede llegar a medir más de 6 metros. Puede soportar salinidades por más de 35, arriba de 35 partes por mil, ¿no? O sea, puede
nadar perfectamente en agua marina, incluso utiliza el agua marina para desplazarse. Este otro es el cocodrilo de pantano. Su nombre científico es Crocodylus morelletti y tiene una especial importancia porque está siendo sujeto en los últimos años a un programa de aprovechamiento sustentable que está dirigiendo Conavio. Es una de las pieles más apreciadas para efectos de peletería. Y bueno, puede llegar a medir hasta 5 metros. Se han reportado cocodrilos de esta especie de 4.5 metros y 5 metros. Es un poquito más pequeño. Y este es el caimán. Es una especie más pequeña, llega a medir no más de 4 metros. Tiene un hocico mucho más ancho que estas dos especies y tiene aquí como unas pestañitas. Por eso le llaman caimán de anteojos o caimán de pestañas. Y se distribuye solamente en el sur de Oaxaca y en Chiapas. Como les había comentado, el cocodrilo americano habita en aguas salobres, principalmente en lagunas costeras. Estas tienen una gran influencia marina. Y vean, este es todo su ámbito de distribución, todo esto verdecito. Lo naranja es donde se creía que habitaba también. Ya no se ha encontrado ningún organismo de esta especie en estos lugares, pero en teoría se supone que allí había. En Florida también existe, en toda Cuba, Centro y en algunas regiones de Sudamérica. Es decir, su rango de distribución es bastante amplio. El caimán se distribuye desde el sur de Oaxaca, todo Chiapas, todo Centroamérica y bueno, pues toda la cuenca del Amazonas, llegando hasta Perú, algunas partes de Bolivia. Y aquí esta especie se divide en varias subespecies, dependiendo de la zona donde se encuentre. Y el cocodrilo de pantano tiene el rango de distribución más pequeño que los otros dos anteriores reptiles. Estos puntitos son los lugares en donde se han reportado poblaciones de esta especie. Entonces veamos que el área de distribución de estas especies es muy diferente. El cocodrilo americano puede llegar a vivir junto con el morelletti en esta región, porque aquí habitan estas dos especies. Y es lo que nos ha llevado hoy a muchos investigadores a evaluar genéticamente qué sucede, qué está sucediendo. Hace algunos años, cuando yo estaba haciendo la maestría en algunas lagunitas por aquí, estaba yo capturando cocodrilos y evaluando, se tienen que evaluar las escamas, hay que contar las escamas y ver la morfología para determinar la especie. Me di cuenta que había cocodrilos un poco extraños, tenían características de la otra especie. Entonces, con un grupo de investigadores del Colegio de la Frontera Sur, se empezaron a hacer algunos análisis genéticos. Y los primeros hallazgos que reportaron es que eran híbridos. O sea que había una cruza de las dos especies de cocodrilos en esta zona. Y cabe decir que es muy importante que estas especies están protegidas en todo el mundo, ¿no? Por diferentes leyes, por la IUCN, por el Semarnat, CITES también los tiene catalogados en diferentes apéndices y obviamente la Endangered Species Act.
Tienen un gran valor económico, muchísimo. La industria peletera es en donde se le saca más jugo, digamos, ¿no? Pero también es una carne gourmet. Si nadie ha probado el cocodrilo, les recomiendo que prueben el cocodrilo. A cocodrilo. Hay granjas aquí en México que precisamente lo reproducen para su aprovechamiento sustentable. Incluso en Estados Unidos también hay lugares donde aprovechan el alligator para todo esto, ¿no? Hacen souvenirs, los llaveritos con la patita o cualquier cosa, ¿no? Los colmillos, etcétera, ¿no? Entonces, todo se aprovecha del cocodrilo en las granjas, incluso el aceite. Ya venden aceite de cocodrilo, ¿no? Dicen que es afrodisíaco. Dicen, no lo sé. Y tiene una gran historia. Las culturas prehispánicas veneraban a los cocodrilos. Los mayas decían que era el dios que cuidaba o que vigilaba la entrada del inframundo. Recordemos que los mayas dividían a la tierra en la parte de inframundo y en el cielo, ¿no? Había muchos cielos y varias secciones del inframundo. Y la única manera para entrar al inframundo pues era por medio de los cenotes. Y generalmente en Quintana Roo todos los cenotes tienen al menos un cocodrilo. Entonces ellos decían que era un ser que cuidaba o vigilaba la entrada del inframundo. Los mexicas también lo veneraban. Aquí en el Valle de México no hay cocodrilos, en Xochimilco tampoco. Sí, exacto. Todos los que han visitado el Museo del Templo Mayor habrán visto las ofrendas en donde se han encontrado algunos osamentas de cocodrilos, del cráneo y de los osteodermos, porque así lo veían, ¿no? O sea, solamente representaban la parte superior del cráneo. Si van a ver las ofrendas del Templo Mayor, verán que solamente es la parte superior del cráneo y los osteodermos, porque así es como se ve en el agua, ¿no? Solamente la parte superior y algunos osteodermos. Y Acuexpali quiere decir lagartija de agua. Así es. Entonces, no se sabe si los traían vivos, muertos o chiquitos y los crecían por acá. Todavía eso no se sabe, ¿no? Pero hay bastantes representaciones de los cocodrilos en ambas culturas. Y el legado todavía existe en algunos pueblos mayas de Tabasco y de la península de Yucatán, ¿no? Todavía son seres míticos y respetados. Entonces recapitulemos. Estos cocodrilos viven en estos lugares. Ahí son felices. Como verán, pues hay mucha vegetación, hay plantitas, algas, vegetación acuática, ¿no? Estos son los lugares ideales donde habitan los cocodrilos. Y los ciclos son muy necesarios. En temporada de lluvias, generalmente muchas regiones del sureste se inundan naturalmente, ¿no? Siempre vemos en las noticias que Tabasco está inundado, pero pues porque es un lugar naturalmente inundable. Entonces, los cocodrilos aprovechan estas inundaciones para desplazarse. Recorren grandes cantidades de áreas en busca de nuevos lugares donde asentarse, ¿no? Son demasiado territoriales los machos. Entonces ahuyentan a la competencia, a los juveniles, y los juveniles pues tienen que buscar otros lugares, ¿no? Así es como se dispersan estos cocodrilos. Pero desafortunadamente
Hay regiones en donde pues ya los humedales los están secando o los están fragmentando. Y los cocodrilos, algunos quedan ahí encerrados, si bien les va, porque generalmente los matan, los sacan y los matan, o simplemente ya no hay con quién reproducirse ni lugares para hacer su nido, y pues ya esa población se pierde. Esta es una fotografía de Tamaulipas, en donde ya hay casas, ¿no? Incluso hay una laguna en Mandinga, Veracruz, donde había cocodrilos, pero ahorita ya hay un Liverpool en una zona de residencial, ¿no? Entonces ya pueden llegar en yate al Liverpool. Y ya toda es zona fragmentada y residencial, ¿no? Donde anteriormente había cocodrilos. Nosotros hicimos un estudio para comparar algunas poblaciones, qué estaba pasando a nivel poblacional en el país con el cocodrilo de pantano, porque ahorita tienen los reflectores, ¿no? Por este programa de aprovechamiento sustentable que dirige la Conavio. Entonces, realizamos un estudio en Catemaco, Veracruz, ahí todavía hay cocodrilos, y en Tamaulipas, para ver si eran iguales las poblaciones o eran diferentes y por qué. En Veracruz, bueno, quienes han ido a Catemaco, aquí está el pueblo y aquí está una reserva muy particular que se llama Nancillaga. Entonces, evaluamos los cocodrilos aquí y aquí, porque no todos los cocodrilos se distribuyen uniformemente por todo el lago, ¿no? Las especies no se distribuyen uniformemente por todos los hábitats. Hay lugares en particular que prefieren las especies. En este caso, aquí y aquí hay manantiales, les llaman de agua agria, porque es agua mineral, natural. Entonces sabe como, pues tiene un sabor particular, ¿no? Entonces le dicen agua agria. Y aquí el origen de este lago es volcánico, entonces en su mayor parte hay roca. Pero aquí y aquí hay pasto, hay mucho pasto emergente. Y eso ayuda a los cocodrilos porque con eso hacen el nido, acumulan mucho pasto y hacen un montículo, y sobre el montículo ovopositan. Entonces, es por eso que los cocodrilos solamente se distribuyen aquí, en estas dos áreas del lago. Y vimos que pues había diferencias, algunas diferencias en el conteo de los cocodrilos. Pero lo que encontramos es que aquí, en esta reserva privada, generalmente los protegen. Este es un pueblo, aquí hay un pueblo, se llama Las Margaritas, y ahí los matan, porque la gente se mete a recolectar tegogolo. El tegogolo es un caracol, y se lo comen. Es muy bueno de comer también el tegogolo, es muy sabroso, es una comida milenaria. Entonces se meten a recolectar el tegogolo y a veces se topan con los cocodrilos. Entonces los cocodrilos no siempre atacan, pero a veces se sienten amenazados los cocodrilos y entonces atacan al hombre. Y cuando un cocodrilo ataca a una persona, lo que hacen las personas es ir a buscar al cocodrilo y matarlo. Aunque no haya sido ese, los matan a todos, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en esta comunidad de Las Margaritas, y eso sucede en muchos lados también. Y en Tamaulipas evaluamos estas zonas que son humedales, y aquí, esta es la Laguna del Carpintero. Si alguien ha ido a Tamaulipas, a la Laguna del Carpintero, va a reconocer que todo
está lleno de casas, es decir, es un pequeño cuerpo de agua que quedó aislado ante el gran crecimiento poblacional. Originalmente, bueno, pues esto era una laguna costera, ¿no? Pero ya con el crecimiento poblacional quedó reducida esto. Y solamente hay un paso que comunica a este con este río. Hay como un acueducto, digamos, ¿no? Y lo que encontramos sorprendentemente fue esto, ¿no? Aquí en su hábitat natural, donde hay muchos humedales, punto 4. Y aquí 27.5. Entonces, nosotros nos preguntamos qué está sucediendo, ¿no? Porque hay muchísimos cocodrilos. Y lo que pasa es que, si han escuchado las noticias, aquí también se inunda, en Tamaulipas, en Tampico. Siempre se inunda en época de lluvias, ¿no? Y siempre andan los cocodrilos en las calles. Entonces, llaman a los bomberos, y los bomberos lo que hacen es agarrar los cocodrilos y los depositan ahí, exactamente. Entonces, en el proyecto de Conavio que les decía, en sus primeros años, ellos inflaban las poblaciones, no tomaban población por población, sino estaban considerando, sumaban todas, pues. Y nosotros le hicimos la recomendación que eso estaba mal, ¿no? Había que evaluar qué está sucediendo con cada población. Y esto fue una de las cosas que encontramos, ¿no? Está inflada artificialmente esta población. No quiere decir que sea un hábitat adecuado y que haya muchos cocodrilos y se estén reproduciendo y sean felices, ¿no? Es porque hay un mal manejo de los cocodrilos en esta área. Posteriormente, nosotros hicimos una evaluación de las poblaciones en aspectos genéticos, ¿no? Para ver qué está pasando con los organismos en cada población. Entonces, hicimos una colecta de cocodrilos, bueno, de sangre y tejido, en varios lugares de la República, desde la Laguna del Carpintero hasta Chajul y Tres Lagunas en la Lacandona, para hacer un análisis filogenético, ¿no? O un intento de análisis filogenético. Lo que encontramos fue esto, ¿no? Una FST de 0.1. En estas poblaciones encontramos que no había diferencias, ¿no? Es decir, no había estructura. Lo que quiere decir que por las inundaciones, estas poblaciones están en constante contacto. Hay mucho contacto, hay mucho flujo génico en estas poblaciones. No hay grandes barreras, ¿no? Las grandes barreras solamente están acá, el río, se me fue el nombre. Bueno, un río que está por acá, el Grijalva. Pero acá, en toda la península, no hay ríos, no hay grandes ríos. Incluso la península tiene un suelo calcáreo, ¿no? El agua no queda en la superficie. No hay lagos, no hay ríos, todo es abajo, ¿no? En los cenotes. Entonces, encontramos que aquí los cocodrilos hay movimiento, ¿no? Hay flujo genético. Lo que nos hizo suponer que la evaluación poblacional, de tomar todo esto como uno solo, pues es errónea en aspectos de conservación, ¿no? Aquí vemos la matriz, este es Chajul, este es Catazajá en la Lacandona, ¿no? Y vean, voy a regresar al mapita. Aquí está estas dos, este y este. Y aquí este es Catazajá.
Catazajá está muy cerca de Palenque, cerquititita. Entonces, Chajul y Catazajá, Tres Lagunas y Chajul también, ¿no? Digamos que este es Centla, Tabasco, este es Veracruz Centro, y este es Tamaulipas y Catazajá, ¿no? O sea, hay estructura entre poblaciones alejadas. Lo que quiere decir que algo está sucediendo, que las poblaciones se dividieron, o hay una gran estructura entre poblaciones alejadas. La diversidad genética per se es baja, ¿no? Y aquí la recomendación siempre es de que el problema no es que sea baja, el problema es cuando está bajando la diversidad genética, ¿no? Entonces, per se es baja, y la comparamos con algunas otras. Y lo que hicimos nosotros es hacer una recomendación. El proyecto de Conavio trata sobre aprovechamiento sustentable. Es una muy buena idea, pero no toma en cuenta todas estas cositas que se hacen y que tienen una aplicación útil ya en la conservación y aprovechamiento. Incluso algunos autores han señalado que esta zona debe de mantenerse más o menos intocable porque es zona de hibridación natural. Es decir, aquí naturalmente las dos especies de cocodrilos se están hibridando, ¿no? Y eso no es malo, ¿no? Así también han surgido los procesos de especiación. Entonces, las poblaciones de Moreletti están expuestas aquí a eventos de hibridación. Eso está bien. Lo que está mal es algunos procesos de hibridación que están ocurriendo en esta costa. Porque hay muchas sumas de cocodrilos y lo que han hecho es pues traer cocodrilos de todos lados. Incluso en una UMA de Chiapas hay un aligator de Florida. Y ha habido escapes de cocodrilos. Uno de los casos más conocidos es en Chacagua. Hay una UMA ahí de cocodrilos. Llevaron cocodrilos Moreletti a esa UMA y se salieron. Entonces ahí toda esa región, toda esa zona son híbridos. Ya está desplazando a la especie original de ahí, que es Acutus. Pero eso fue por acción humana. Y lo mismo está sucediendo en muchas zonas de acá, con otras UMAs. Entonces, CITES removió del apéndice 1 al 2 a Moreletti, basado en un modelo de viabilidad poblacional que supone panmixia. Es decir, que todas las poblaciones se reproducen y se mueven y hay flujo génico y son saludables, ¿no? Y lo que encontramos nosotros, pues no fue eso realmente. Hay dos subunidades genéticas bien diferenciadas de Moreletti. O sea que no hay panmixia. Incluso hay un estudio que fue el año pasado, lo sacó un colega que se metió mucho a esto de los microsatélites y evaluó una mayor cantidad de poblaciones con, creo, 20 microsatélites. Y encontró que ya no hay especies puras de Acutus ni de Moreletti, sino que ya la especie se está transformando en otra. Y las únicas poblaciones puras que él encontró era la de Tamaulipas, y por aquí está Banco Chinchorro. Es un banco arrecifal donde hay Acutus, que soporta salinidades, grandes salinidades, y se desplaza. Es un banco aquí se reproduce y de aquí se mueve al continente. Y esas son las únicas poblaciones puras que encontró, de Acutus y de Moreletti. Entonces,
Esto tiene implicaciones serias en los proyectos de aprovechamiento y conservación, porque primero hay que diseñar qué se está aprovechando, o sea, qué especie, una o la otra, pero en este caso ya no se sabe si es una o la otra. Entonces nosotros también lo que hicimos es un proyecto de identificación molecular de ambas especies. Porque lo que se necesita ahora es identificar qué está sucediendo en las poblaciones ya con ese efecto antropogénico. Y sabemos que los estudios moleculares son muy caros, son tardados y para la conservación, uno de los pilares de la biología de la conservación pues es actuar ya. Entonces, nosotros hicimos un estudio para evaluar un eficiente método de identificación molecular. Lo hicimos con los famosos genes mitocondriales. Entonces encontramos todos estos haplotipos de Acutus y de Morelletti. Estos son Morelletti, estos son Acutus. ¿No? Recordemos que aquí se distribuye Acutus y aquí Morelletti y aquí las dos. Entonces vemos aquí, por ejemplo, este Acutus, hay un haplotipo de Acutus aquí, en donde en teoría ya no hay, pero ese haplotipo es porque hay una UMA. Esa muestra la obtuvimos de una UMA, de una granja. Lo que quiere decir que esa UMA está aprovechando también híbridos. Obviamente ellos no lo saben, ¿no? Nosotros ahora lo sabemos. Y aquí en Chacagua es donde está todo el relajo, ¿no? Aquí vemos un montón, bueno, varios de Morelletti, que son estos, y dos de Acutus, ¿no? Entonces nosotros, para diseñar un eficiente plan o estrategia de aprovechamiento y conservación, necesitamos entender qué está sucediendo en las poblaciones, ¿no? En aspectos genéticos, en aspectos demográficos. ¿Qué está pasando para nosotros poder entonces intervenir de la mejor manera? Aquí tenemos este arbolito, no se lee mucho aquí, pero aquí diferenciamos dos clados claramente. Aquí nosotros lo hicimos con algunas secuencias de gene bank que encontramos de Acutus de Colombia y de crocodilos intermedios, y encontramos que esos se mezclan perfectamente con nuestros Acutus de aquí, ¿no? Es decir, que están muy cercanamente relacionados los de Colombia, que están hasta como por acá, así, no, más abajo, ¿no? Por acá. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con las poblaciones realmente? ¿Cuál es el origen? ¿O de dónde se originaron? ¿De dónde se movieron? ¿De allá para acá o de acá para allá? ¿Y qué está sucediendo ahora con el movimiento de animales por el hombre? Yo estoy monitoreando un grupo que vende especies exóticas en Quintana Roo para ver qué es lo que qué es lo que venden y en dónde lo están vendiendo. O sea, no estoy haciendo de policía, solamente estoy viendo qué especies están vendiendo, pero tenemos un grave problema de especies exóticas en México, gravísimo. Se pueden traer cocodrilos desde África sin ningún problema y se venden aquí, incluso en Florida ya han encontrado cocodrilos africanos. Y aquí, por lo que he visto de estos movimientos de especies, también hay cocodrilos de todos lados. Y mucha gente lo que hace, cuando ya no quiere a los animales, los dejan libres, con la mejor intención, ¿no?
digamos que ya está muy crecido el cocodrilo y ya lo ve como un peligro y dice, no, pues mejor hay que soltarlo, pobrecito. Y bueno, con la mejor intención va y lo suelta en lugares donde no debería estar esa especie. Entonces, me he topado con eso, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué va a suceder a mediano y largo plazo con muchas de las especies que nosotros estamos protegiendo? Porque son muchísimas especies las que se comercializan, de verdad, no tienen ni idea, todos los días. Especies de todo tipo. Aves, mamíferos, reptiles, anfibios, artrópodos, ¿no? Es lo que más se comercializa. Entonces necesitamos entender qué está sucediendo con ese fenómeno. Cada vez hay más gente adquiriendo especies exóticas. Y lo malo es que pues no le dan el manual para saber qué hacer cuando ya no quiere a ese animal, ¿no? Lo ideal sería que lo devolviera al dueño o a alguna granja o no lo sé, ¿no? Pero no que la suelte por todos lados. Entonces, bueno, aquí igual la diversidad genética de nuestras poblaciones evaluadas, pues estuvo más o menos en el rango que encontramos nosotros en el otro estudio que les había presentado. Y nosotros siempre hemos hecho la recomendación de no mover a los cocodrilos sin saber qué especie es, no, ya nada más, no solo morfológicamente, sino su identidad genética. Porque los híbridos pueden parecer una especie morfológicamente, pero su identidad genética es otra. Entonces, cuando mueven cocodrilos de un lado a otro con las mejores intenciones para aprovechamiento, para conservación, es necesario hacer un análisis genético para determinar la especie. Y cualquier plan o estrategia de conservación debe de tener en cuenta siempre esto, ¿no? Por todo lo que hemos nosotros encontrado en diferentes estudios. Lo que va junto con pegado, pues es evaluar la demografía, ¿no? De cada población, qué está sucediendo con distintas poblaciones, ¿no? Es lo que también acabamos de evaluar muchas poblaciones en aspectos demográficos para entender qué está sucediendo junto con lo genético. Y esta es la clave, ¿no? Las estrategias deben ser integrales e incluyentes, porque si no sirven de muy poco. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Villegas. Queda tiempo para preguntas. ¿Recomiendas que se sigan creando más pumas y que se sigan explotando de manera comercial? ¿Cómo esto va a afectar justamente a estas poblaciones naturales? Digo naturales porque pues, los otros ya están modificados. Sí, aquí ha quedado muy claro que eso de no tocar no sirve de mucho. Entonces, la idea es entender cómo podemos aprovecharlo sustentablemente, ¿no? El cocodrilo, o sea, es una especie que siempre va a estar en el tráfico de especies, ¿no? Así como el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la trata de personas, nunca la vamos a parar, jamás, nunca. Podemos medio controlar algo, ¿no? Pero el tráfico de especies jamás se va a parar. Entonces la estrategia es, bueno, está bien, se van a traficar, bueno, ya no traficar, sino se van a comercializar especies, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Todas deben de llevar un chip, todas tienen que tener el origen, todos los organismos, ¿no? De dónde lo estás moviendo, a qué otro lugar lo estás moviendo. Las sumas deben de contar con una serie de medidas muy bien establecidas para evitar las fugas. Yo he visto muchas sumas que solamente son estanques y no sirven de nada, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas
que se deben de realizar que van en conjunto con el aprovechamiento sustentable, ¿no? Sí, no, esto no va a parar, ¿no? El aprovechamiento de los recursos no para, el tráfico de especies, ¿no? Lo que se tiene que hacer es tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero si no hay manera de fiscalizar y ya sabemos que esas cosas no interesan al gobierno, ¿qué propones? ¿Qué propongo? Uy. Hay muchas cosas, ¿no? Lo primero es la iniciativa privada, ¿no? Tiene que haber interés de la iniciativa privada porque siempre es la que tiene con qué. Si no hay con qué, pues difícilmente podemos movernos. Entonces hay que llamar a la iniciativa privada para que se involucre, para que se interese en especies de cocodrilos. Hay muchas empresas privadas en Colombia que se han interesado por el cocodrilo. Aquí en México también hay granjas ya certificadas que exportan pieles a Japón, a Francia, a Alemania, precisamente para hacer las piezas de ropa, ¿no? De moda. Entonces en México tenemos creo 2 o 3 granjas certificadas que exportan pieles. O sea, la iniciativa privada sí le interesa y yo creo que esa sería la opción. ¿Alguna otra? En cuanto al comportamiento, la hibridación no implica, no sé, a lo mejor más agresividad, mayor territorialismo. Pues es muy ambiguo porque las especies no se comportan como una especie, ¿no? El Acutus no se comporta diferente a otra especie de cocodrilo, ¿no? O sea, son cocodrilos y se comportan más o menos de la misma manera. Yo lo que he notado en mi experiencia es que sí hay diferencia en el comportamiento, pero en poblaciones. Por ejemplo, en el Caribe, a mí jamás me atacó un cocodrilo, ¿no? Yo hice mi tesis de doctorado con anidación y tenía que ir a buscar los nidos y recolectar huevos y medirlos y todo eso. Y jamás me atacó un cocodrilo, jamás. En Veracruz parecían perros, ¿no? Salían del agua y te correteaban. Y eran muy agresivos en Catemaco, los cocodrilos, mucho, mucho, mucho. Incluso en la embarcación también, bueno, hay una manera que ellos hacen para asustar, que es abren el hocico al ras del agua y lo cierran, ¿no? Y eso ocasiona un sonido bien grande. Y luego en la noche, pues se oye, ¿no? Entonces, depende de la población, es donde sí he encontrado diferentes comportamientos, pero no de especies. Sí. En Chacabuas, por ejemplo, ¿cuál sería tu predicción? Un poquito más claro, perdón. Que en Chacabuas, ¿cuál sería tu predicción? Digo, ahora que sabes que ahí hay un conjunto de poblaciones de diferentes partes, ¿qué va a pasar ahí? O sea, ¿cuál sería, no sé, desde tu punto de vista? ¿Qué predigo? Como Moni Vidente, ¿qué va a pasar? Pues se van a desplazar a la especie original, que es Acutus. Va a haber una mayor cantidad de híbridos porque se ha evaluado y el híbrido se puede reproducir hasta la F3, me parece. Entonces, pues se van a desplazar, la especie original ya está siendo desplazada, ¿no? Y si no se detiene, eso va a seguir en toda la costa. Yo siempre he propuesto que saquen a todos los cocodrilos, ¿no? Se haga una evaluación genética y los que son híbridos, pues carnitas o unas chamarras o algo, ¿no? Eso sería. ¿Alguien más? ¿Han detectado con algún marcador molecular en que sí hay mejoramiento en algún sentido como vigor del híbrido o algo así? Ah, no, eso no se ha evaluado. ¿Nadie? ¿Ya?
Pues le agradecemos otra vez a